bendiciones, hermanos, bienvenidos a Panagia Televisión. Estamos haciendo una serie de vídeos sobre las herejías, ¿verdad?, que existen dentro de las denominaciones protestantes. Este sería el cuarto vídeo que hemos hecho sobre este tema, ¿verdad?, que me parece realmente interesante, ¿verdad?, que conozcamos las herejías que hoy perduran en las iglesias protestantes. Y una de ellas, como muchos de vosotros ya sabréis, es la negación, ¿verdad? El negar el bautismo a un infante, ¿verdad? La gran mayoría de esas sectas, vamos a apartar, digamos, las iglesias reformadas históricas, como pueden ser la luterana, ¿verdad?, la anglicana, etcétera. También los ortodoxos, los cuales se comparten con nosotros de que es necesario bautizar al bebé, ¿verdad?, lo más antes posible para que se convierta en miembro de la iglesia, hijo de Dios, y también poseer las promesas, ¿verdad?, las promesas de Dios, ¿verdad?, que es vivir para siempre junto a Él en la alegría del cielo, ¿verdad? Además, siendo un sacramento, ¿verdad? Los anabaptistas, que es el tema que hoy nos ocupa, son, ¿verdad?, los que han perdurado esas ideas, ¿verdad? Aún estamos en el siglo XXI, pero esas ideas de los anabaptistas, pues perduran, ¿verdad? Las mentiras que han transcurrido durante los siglos siguen vivas en las mentes de personas que se niegan, ¿verdad?, a ver la verdadera iglesia. Son capaces de agarrarse a cualquier enseñanza herética con tal de no ser cristianos en plenitud. No estoy diciendo que esas personas no sean cristianas, pero no son cristianos con la verdad plena, ¿verdad?, que poseemos dentro de la iglesia. Pues bien, los anabaptistas, ¿verdad? Vamos a explicar primeramente qué significa esa palabra. Esa palabra proviene del griego. La palabra ana significa nuevo y baptista viene de bautismo, ¿verdad? O lo que es lo mismo, inmersión. Se aplicó este nombre, ciertamente, a esos protestantes que surgieron durante la Reforma, allá por el siglo XVI, y enseñaban que el bautismo de niños no es válido y que todos necesitaban ser rebautizados de nuevo después de su conversión ya de adultos, ¿verdad? La palabra anabaptista designa, ¿verdad?, a los que bautizaban a personas ya bautizadas, o sea, los rebautizantes, ¿verdad? Cuando eran niños, ¿verdad?, pues ellos dicen que ese bautismo queda invalidado. Por eso se le llaman los rebautizadores, ¿verdad? Aunque la carta de los Efesios, en el capítulo 4, ya desde el versículo 1 en adelante, nos dice que solo hay un cuerpo, un solo Señor y un solo bautismo. Nunca hubo una comunidad, digámoslo así, homogénea donde pudiera identificarse a los anabaptistas. Esta palabra se refería más bien a diversos grupos que concedían, ¿verdad?, importancia al bautismo de creyentes y a la necesidad de un cambio radical dentro de la iglesia, según el modelo, ¿verdad?, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Algunos anabaptistas proclamaban, ¿verdad?, la proximidad del fin del mundo, como hoy las sectas, y basándose en interpretaciones del profeta Daniel y también del libro de Apocalipsis. Y estos mismos, los anabaptistas, indujeron a sus seguidores el tomar las armas contra los impíos. ¿Quién eran los impíos para esta gente? Pues eran las personas que no tenían la misma doctrina que ellos. Uno de ellos fue Tomás Müntzer, que vivió un poco antes de la Reforma Protestante, desde el año 1488 hasta el año 1525, donde falleció, y fue el que capitaneó la revuelta de los campesinos
allá por el año 1524, y estas acciones violentas fueron en parte por el motivo porque tanto los católicos como protestantes perseguían a los anabaptistas. Pero para muchos de los hermanos protestantes, ¿qué opinión tienen de Martín Lutero? Tienen la opinión de que Martín Lutero fue todo un héroe, ¿verdad? Pero se olvidan que Martín Lutero fue uno de los mayores detractores y uno de los mayores perseguidores de esta secta anabaptista, ¿verdad? El reformador Martín Lutero los tachó de manera inmediata como herejes, alegando que su renuncia a bautizar a niños traía la exclusión automática de los más pequeños, ¿verdad?, de la comunidad cristiana. Y Lutero tenía un gran desprecio por los anabaptistas. Y además quedó evidenciado cuando dejó escrito los fundamentos de la fe luterana allá en Augsburgo en el año 1530. Y es más, los luteranos, los pastores luteranos que hoy se van ordenando, aún tienen en su poder y estudian, ¿verdad? Y son ordenados bajo este acuerdo de Augsburgo, aún hoy, en nuestros días. Históricamente, los brotes originarios de estas tendencias se remontan al siglo XII y se fortalecieron realmente bastante en ocasión con la ruptura de la iglesia, ¿verdad? Estos aprovecharon para tratar de establecer lo que llaman una iglesia no institucional, ¿verdad? Ya en el siglo XI, diversas comunidades de prosélitos tomaron el nombre de anabaptistas, y aunque muchos de estas fueron desapareciendo con el tiempo, sin embargo, las ideas que patrocinaban ellos referente al bautismo y en la búsqueda de Dios a través de la Biblia, y creían tener una acción, una relación directa con el Espíritu Santo al margen de la iglesia. Y esas diferentes enseñanzas han permanecido hoy en nuestros días, por ejemplo, también en diferentes instituciones como la menonita. Por ejemplo, ¿qué protestante hoy en día no dice que es el Espíritu Santo el que le habla? Aquel pastor dice, el Espíritu Santo me reveló esta cosa. El otro pastor de la esquina dijo otra cosa diferente sobre el mismo tema. Y caen en el error cada una de ellas. Las 70.000 diferentes iglesias que existen en el mundo protestante, cada una de ellas predica algo totalmente diferente a la otra. Las principales doctrinas de los anabaptistas era que creían un contacto libre e inmediato a través de Cristo, sin actividades eclesiásticas, ni instituciones, ni rituales, ¿verdad? Es decir, ellos no creían en ningún tipo de sacramento, o lo que es lo mismo, lo que ellos dicen, una relación directa de yo y Dios. No hay iglesia, no hay sacerdocio, no hay sacramento, sino es una relación directa entre yo y Dios. Por eso mismo rechazaban el bautismo de niños y solo los adultos podían creer y ser realmente convertidos. Enseñaban que la conversión significaba un comienzo de vida nuevo, y esto era lo más importante, pero consideraban que la conversión total y su vida nueva no son fruto del bautismo, sino que primero hay un bautismo interior y luego el agua es como un signo de conversión. Meno, el fundador de los menonitas, escribía que no somos regenerados porque hemos sido bautizados, sino que somos bautizados porque ya hemos sido regenerados por la fe, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Ellos dicen que la regeneración no es el resultado
del bautismo, sino que el bautismo es el resultado de esa regeneración. Por tanto, el bautismo, según lo que enseñaban ellos, no es un instrumento de gracia, sino una expresión de que la gracia ya está presente. Vean cómo estas herejías, el mismo Martín Lutero los llamaban herejes, a los anabaptistas. Seguramente, si hoy en nuestros días Martín Lutero viviera, quizá perseguiría a esas personas que enseñan que el bautismo de infantes pues no es correcto. Bastante diferente es lo que pensamos nosotros dentro de la Iglesia Católica, porque como sabéis, el bautismo ya vino enseñado desde tiempos apostólicos. Muchos versos dentro de la Biblia nos confirman que eso era así. Familias completas se bautizaban y la promesa no era una promesa simplemente para adultos, sino era para los adultos y para vuestros hijos, ¿verdad? El bautismo no es exclusivo para la persona adulta. Fíjense, por ejemplo, lo que decía San Ireneo de León, allá por el siglo II, decía San Ireneo, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, ya sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad. Por eso estas sectas de hoy, del siglo XXI, que siguen esta herejía de no querer bautizar a los niños, siguen el camino marcado por esta secta, ¿verdad? Por los anabaptistas. También Orígenes escribió sobre el bautismo de infantes y cómo el bautismo de infantes viene con una relación directa que los apóstoles enseñaron tal cosa. No es ningún invento de la iglesia, de cualquier papa, de cualquier cura que un buen día se inventó, se sacó de la manga el querer bautizar a los niños. Fíjense qué interesante lo que dice Orígenes, un gran apologista cristiano. La iglesia ha recibido de los apóstoles, no del papa, no de ningún cura, no es una invención de hombre, sino que la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y por el Espíritu. ¿Qué le decía el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Un gran maestro de la ley, ¿verdad? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo ya se ponía a pensar en temas de tocología, ¿verdad? Y todo este tema, él pensaba que él tenía que volver, ¿verdad? Al vientre de su madre. Y el Señor fue bastante claro, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El que nace del Espíritu es Espíritu. Y el que no pasa, el que no recibe el bautismo del agua y del Espíritu es de la carne. La carne muere y perece. Quien le cree a Cristo es cristiano, quien le cree a los hombres es un creyón. La herejía de Pelagio la vamos a ver más adelante en otro vídeo, que es la negación, ¿verdad? Es la negación del pecado original. Pecado original en el cual tú y yo nacemos.
que no es como algunas personas explican, ¿verdad? Algunos explican que el pecado original es una mancha, ¿verdad? En el alma del individuo al nacer, pero más bien dicho, sería una ausencia de algo. Esa ausencia es la ausencia de la gracia de Dios, ¿verdad? Nacemos fuera de la gracia y mediante la inmersión, ¿verdad? Como dice la Escritura, nos, nos, la inmersión, ¿verdad? En la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Para que podamos levantarnos, ¿verdad? Para poder resucitar con Él. Si morimos con Él en el bautismo, también resucitaremos con Él en el bautismo. Así que hermano, que no te engañen aquellas personas que te dicen que el bautismo de bebé ni es bíblico, ni es histórico, o que la iglesia primitiva no lo enseñaba. Pues aquí te he dado dos pequeñas muestras en las cuales la iglesia primitiva no solamente lo enseñaba, sino que lo practicaba. Y así la iglesia lo ha entendido desde el tiempo apostólico hasta nuestros días. La iglesia, como buena madre, tratando de meter a los cristianos al cielo. Otros se dedican a tratar de cerrarle la puerta del cielo, incluso a los bebés. Ya hablaremos más adelante del tema de la herejía de Pelagio, pues es un tema bastante serio, ¿verdad? A mí me recuerda las palabras del Señor, ¿verdad? A los fariseos, los cuales decía: cerráis la puerta para que nadie entre al cielo, ni entráis ustedes, ni tampoco dejáis entrar a nadie. Palabras duras del Señor, muy duras. Pero para eso tenemos que tratar de que nuestros hermanos estén conscientes de estas mentiras, ¿verdad? Dentro de las sectas que provienen de mucho antes. Esta de los anabaptistas viene desde la Reforma. Otras muchas mentiras son mucho más primitivas, pero la han recuperado, ¿verdad? La han envuelto, la han adornado para enseñarla al mundo como algo correcto. Y lo que es peor, se dicen ser iglesias de sana doctrina. Sinceramente, no tengo palabras cuando escucho esa frase, ¿verdad? Así que hermano, espero que te guste y sobre todo que te sirva este vídeo como unas pinceladas para que sepas defender tu fe y saber de dónde viene la negación del bautismo de infantes. Así que, hermano, yo te pido tu oración por el ministerio de Panagia Televisión. Y si alguno de ustedes pues quieren apoyar este proyecto de evangelización, en la descripción del vídeo encontraréis cómo hacerlo mediante la aplicación de Patreon. Una pequeña aportación ya es mucho para nosotros para poder seguir adelante. Así que, hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga.